relacionado con el capital relacional, para nosotros un hito importante fue la última entrada que dimos a un socio, fue un capital riesgo privado, fue Ambar Venture Capital. En nuestro caso fue un hito muy importante porque fue capital relacional de verdad, el smart money del que siempre se habla. Para nosotros no solo fue una aportación financiera, que evidentemente es importante, es muy importante, pero además te permite abrir puertas que de otra manera no ibas a poder acceder a ellas, o puedes acceder pero no se te abren, pero además se involucran mucho en la estrategia de la compañía. No solo para vigilar el buen hacer, que al final pues, es lógico, sino realmente para hacer crecer la compañía. Entonces, creo que es difícil de encontrar eso, es difícil de encontrar un fondo, un socio que se involucre tanto en la gestión de la compañía y que lo haga de una manera en positivo y para hacer crecer la compañía en sí misma. Evidentemente nosotros nacimos en 2008, tenemos un background muy técnico y yo digo que a partir de la entrada de Ambar Venture Capital nos hacemos empresa de verdad. Y lo digo porque de alguna manera nos profesionalizamos. No nos hemos profesionalizado, es una carrera que es un camino y en el cual seguimos y tenemos muchísimas cosas por mejorar. Pero empezamos a poner las patas para profesionalizar la gestión de la compañía, tanto a nivel financiero como a nivel de gestión interna, como a nivel de ventas, como a nivel técnico, como a nivel de calidad. Hay ciertas cosas que cuando eres una startup pues no tienes en cuenta, porque es que ni tienes los recursos, ni el tiempo, ni la formación para poder hacerlas. Pero la entrada de un fondo o de un socio profesional, puede ser un fondo de capital riesgo, puede ser un socio industrial o puede ser un socio financiero, a nosotros nos ha ayudado mucho a profesionalizar la gestión de la compañía. Evidentemente, además, nos ha abierto muchas puertas, nos ha dado acceso a gente que no podíamos tener acceso, pero de alguna manera lo más importante para nosotros ha sido la profesionalización de la gestión de la compañía.